Hola, soy Adelaida. Este es un espacio para cultivarnos, aprender y desaprender de la vida. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a toda nuestra comunidad sabia. El día de hoy tenemos un capítulo maravilloso en el cual les voy a hablar acerca de las virtudes. Estas virtudes son las virtudes cardinales propuestas por los estoicos. Recuerden que los estoicos son maestros de filosofía. Estos maestros estaban en una escuela de pensamiento fundada en la antigua Grecia en los años 300 antes de Cristo. Entonces allí se reunían este montón de filósofos a crear, a construir y de alguna manera a hacer críticas o crear nuevas formas de ver la vida en torno a lo que ellos veían en ese momento. Los estoicos, recuerden que están alineados con las primeras escuelas filosóficas y las principales corrientes filosóficas del mundo greco-romano. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué ellos hablan de virtudes? Según ellos, las virtudes eran la clave para que nosotros pudiéramos tener una vida plena. Ellos creían que las virtudes eran el único bien verdadero y que vivir de acuerdo con la naturaleza y la razón era el camino hacia la felicidad. Ellos lo llamaban eudaimonía, que significa bienestar y florecimiento. Según ellos, las cosas externas como la riqueza, la fama, el dinero, el poder y el placer no son necesarios para ser feliz, ya que esta felicidad se evidenciaba en estas virtudes del ser. Ellos pensaban que lo que realmente importa es cómo una persona responde ante las circunstancias que le pasan en la vida. Y consideraban que lo más importante alineado con esto es que realmente seamos y estemos alineados con lo que sí podemos controlar, que son nuestros pensamientos y nuestras acciones. Y aceptar todo en un estado de ecuanimidad, es decir, en un estado de equilibrio, de entender que las cosas suceden de esa manera porque así deben ser y no desde el ego nosotros pensar que tenemos el poder absolutamente de todo y el control absolutamente de todo, sino simplemente entender que todo lo voy a ver desde un equilibrio mental y desde mi acción, desde mis pensamientos, desde mi mente y desde mi accionar. La ecuanimidad vendría a ser un estado de estabilidad y compostura psicológica donde la persona no se perturba por absolutamente nada. Tampoco se perturba por la experiencia o exposición emocional ante una situación o evento externo, es decir, cuando sucede alguna cosa que no depende de nuestro control, simplemente que sucede, ellos entienden que hace parte de la vida, que de hecho la vida es un mismo conflicto, que de hecho la misma vida y que cada situación es una situación para aprender y para verla como una oportunidad. Por ende, no resaltan su emoción ahí ni su mente ahí porque simplemente entienden y viven desde este equilibrio. Bueno, estas virtudes están creadas por la escuela de Aristóteles y Platón y las filosofías estoicas. Hay muchas virtudes, pero yo les voy a decir específicamente de las que ellos consideraban que eran las principales. Vemos muchas veces que la sociedad se copia de muchas cosas, pero no hay un trasfondo o una explicación histórica de por qué hablamos de esto o del por qué es importante, no sé, por ejemplo, hacer journal. Yo veo un montón de chicas en Instagram, en TikTok, diciendo no, que el journal, que escriban, pero no explican porque no han investigado posiblemente de dónde salen estas teorías, de dónde salen estas virtudes, de dónde salen estas formas de ver la vida y estas filosofías de vida, ¿sí? Y aquí sí es importante explicar el contexto, porque uno, eran personas muy sabias, dos, eran escuelas que habían filosóficas en aquellas épocas y son cosas que están escritas con un criterio, ¿sí? Nosotros en nuestra vida diaria vemos que a veces las cosas van a un ritmo tan fuerte que muchas veces cuando tú le preguntas a alguien cuál es tu filosofía de vida, cuál es la base de tu vida, la base de tu vida, de tu existencia, de tus decisiones, de todo, ¿de qué está hecha esa base? Ahí hay valores, hay virtudes, ¿qué hay ahí? Muchas personas no se sientan a pensar la importancia de crear tu propia filosofía de vida, ¿sí? Sino simplemente van por la vida ahí con creencias ajenas,
con formas de actuar ajenas, con pensamientos ajenos, con todo ajeno, pero no se sientan a pensar, oiga, realmente, ¿qué tipo de persona voy a ser yo? ¿Qué tipo de valores voy a tener? ¿Qué tipo de virtudes voy a tener? Yo tampoco lo tenía instaurado, yo actuaba como creí que se debía actuar. Y muchas veces actué de una manera errada, se los he mostrado en el canal, y empecé a entender que yo soy la que decido cómo quiero vivir, que yo soy la que decido cómo quiero que me traten, que yo soy la que decido cómo voy a ver cada situación y que yo tengo la oportunidad de educarme y de elegir y poner una base en mi vida y sobre esa base y sobre esa filosofía de vida construir de aquí en adelante lo que yo voy a hacer. Porque bueno, de aquí para atrás ya no lo hice, pero aprendí. Y cuando aprendí me di cuenta que era importante ponerle una base y unos límites a mi vida en algunas cosas. Y esta base está con estas virtudes cardinales y esta base está con unos valores, está con unas virtudes, está con unas filosofías de vida, ¿sí? Y está con unas cosas que para mí ya no son negociables. O sea, el que no cumpla eso, ni se me acerque, porque no es un no negociable, ¿sí? Y es lo que sucede todo el tiempo, no tenemos un estándar de la vida y al no tener un estándar, cualquier trabajo, ay, sí, cualquier trabajo que me salga porque peor no tener trabajo. No, tú eliges, tú decides bajo tus virtudes. Cualquier trabajo, y si te sale una multinacional que lastima a la gente con Monsanto, por ejemplo, no, hay que pensar bien y hay que tener una filosofía, unos valores, hay que tener una base en mi vida y sobre esa base yo me voy a mover. ¿Qué tipo de personas quiero al lado? ¿Qué tipo de relaciones quiero? ¿Qué tipo de vínculos quiero? ¿Qué tipo de hábitos quiero? ¿Qué tipo de trabajos quiero? ¿Qué tipo de labor quiero hacer yo? Pues las personas actúan con la mierda que tienen en la cabeza y es por no sentarse y por no investigar y por no realmente entender y darse en la oportunidad de ellos mismos crear su propia filosofía de vida, de crear su propia cajita de virtudes. Como les dije, hay muchísimas, pero yo solamente les voy a exponer las primordiales. Y desde estas virtudes encontrar el equilibrio en la vida, porque no es solamente yo decir, ay sí, mi filosofía de vida es que no me meto con hombres así, así. No, es encontrar el equilibrio porque igual estamos viviendo en un universo que todo el tiempo se mueve, donde todo el tiempo vamos a ver la dualidad, lo bueno, lo malo, lo regular. Depende de ti decidir y tener esto claro, estas bases de vida claras. ¿Listo? Por esto es muy importante este tipo de temas, porque aunque de pronto ustedes digan, ay, qué aburrido, me está hablando de filosofía, es que esto es lo que yo creo que está correcto, y es que tú te sientes a hacer tu propia filosofía de tu vida, de acuerdo a tu personalidad, a tu propósito, a todo lo que tú eres, a tu conexión con tu Dios, con tu ser. Y por esto es muy importante empezar a adoptar estas virtudes estoicas. La primera virtud que les voy a mostrar es el coraje, que está alineada con la fortaleza. ¿Listo? El coraje y la fortaleza sería el equilibrio de esta virtud, que recuerden que en este caso el coraje es, y la fortaleza es la fuerza de voluntad, la disciplina, enfrentar lo desconocido, consistencia, fe, creencia en el futuro, no tener miedo, arriesgarte a ser líder, dejarte fluir por lo que tú sientes en tu superioridad, tener firmeza de que puedes hacer lo que te propongas y creer en ti, sentir valentía de tomar decisiones y de hacer las cosas, así seas el pionero en las cosas, también ser independiente y no esperar a que todo el mundo te esté diciendo qué hacer, sino tú ser el líder de tu vida y decir, quiero hacer esto porque se me antoja, y tener la fortaleza de entender el proceso y tener la fortaleza de confiar y tener la fortaleza de decir, voy a avanzar en este camino, voy a hacerlo, y creer en ti, tener fe en tu proceso. Y muchas veces también sacrificar el ego, ¿no? Sacrificar ese ego y más bien apostarle más a lo que tú consideras que está bien, a lo que tú quieres, creyendo en ti, creyendo en tu futuro. ¿Listo? Las personas con coraje, y lo que es el coraje y la fortaleza, muchas veces salen debido a situaciones de dolor o de miedo, ¿no? Que uno saca ese fuego interior y le toca porque es vida o muerte.
Pero yo creo que si nosotros trabajamos estas virtudes como habilidades en mi propósito de vida, en mi proyecto de vida, en mi base de vida, en mi filosofía, si yo ingreso estas virtudes y las voy trabajando día a día, yo ya no voy a esperar a que ese coraje y esa fortaleza me salga ante una situación de dificultad, sino yo misma y desde un miedo terrible, ¿no? Desde una situación extrema de miedo, de angustia, de que es que me toca, ya me tocó porque ya no tengo otra. Y la vida te obliga cuando tú no te mueves solo. O sea, esto no es un juego, las virtudes no son un chiste, es que es la forma en la que Dios y que la vida se comunica contigo. Pero si tú empiezas a trabajar estas habilidades y virtudes antes, no de que pase algo malo, pero si las instauras en tu vida, tú ya no vas a ser solamente fuerte y vas a tener coraje cuando ocurra algo negativo, sino tú vas a tener capacidades, habilidades trabajadas para que en tu día a día vivas con esa fuerza de la vida, con esa fuerza vital, que no te dé miedo tomar decisiones, que no te dé miedo explorar el mundo, que no te dé miedo caminar, que confíes en ti, tengas la certeza de que siempre todo va a estar bien y que cada pasito es un paso para un ladrillito más de alegría, que es la construcción de la torre gigante de felicidad. La felicidad es un montón de ladrillitos llamados alegría y tú los construyes día a día con acciones de conciencia, que estén elevadas a lo que tú eres como humanidad. ¿De acuerdo? Entonces, por esto es importante trabajar este tipo de virtudes y no esperar a que saques el coraje cuando te pasó una situación de desastre en tu vida, cuando ya te echaron del trabajo y no tomaste acción antes, cuando sí, todo igual lo que pasa es perfecto. Pero por eso les digo, si ustedes instauran estas virtudes en su diario vivir y las empiezan a trabajar y a fortalecer como habilidades, lo que ocurre es muy bonito en tu vida porque empiezas a pensar como una persona millonaria, empiezas a pensar en la solución y no en el problema, empiezas a tener una magnitud amplia de la vida, empiezas a tener un crecimiento exponencial porque empiezas a caminar con la vida. Ya no eres el que lleva en la empresa 20, 30 años con el mismo sueldo, cansado, que está harto de la vida, sino eres el que toma la decisión y dicen, quiero hacer esto. Y lo haces, y con argumentos, y te educas, y haces las cosas con fortaleza, crees en ti, eres líder, te mueves, caminas por la vida, sin miedo. Enfrentas ese miedo, enfrentas esa vocecita negativa que te dice, quédate ahí tranquilo. No. Lo contrario al coraje y a la fortaleza en exceso o en deficiencia sería tropiezos, miedos, cobardía, personas imprudentes que andan allá metidas en la vida de otro y tenerle miedo a la vida, ver todo como un problema, como un tropiezo. Un ejemplo de esto es la persona que no quiere renunciar a su trabajo, personas que tú las ves día a día, que se quejan del trabajo, ay, otra vez, las ves llegando a la empresa cansadas, que no durmieron por la noche, que toman pastillas, que tienen hábitos negativos, y llegan cansados y se quejan con todo el mundo de la empresa, del sueldo, de su vida, y no toman acción. Esto sería el desequilibrio y el desbalance de este coraje y de esta fortaleza. O sea, es una persona que no tiene esta virtud. Miren lo importante y miren cómo se ven personificadas estas virtudes. La persona que está en un equilibrio con estas virtudes es la persona que dice, pues puta, no me gusta este trabajo, marica. Acá me explotan, me pagan poquito y mi trabajo es muy bueno. ¿Saben qué? Yo voy a montar un emprendimiento. Y se va a emprender, hijo de puta. Hace su plan de escape, hace su gestión financiera, hace todo su propósito y su proyecto bien planificado y cree en él y tiene fe en él. Y sacó valentía y sacó esta fortaleza y este coraje para hacer su proyecto e irse en teoría en contra de todo lo que no quería. Muchas de las veces las personas no avanzan porque siguen diciéndole sí a lo que no quieren, sí a la pareja que no quiero, sí al trabajo que no quiero y anhelan algo diferente pero no toman acción y es la capacidad del cambio. Cuando tú tienes capacidad del cambio, tú dices, tomo decisiones y acciones coherentes con lo que quiero. Y muchas veces si se dan cuenta aquí en esta virtud, si yo estoy en balance, estoy en coraje y fortaleza, ¿cierto? Pero si estoy en desbalance, tengo miedo, me siento fracasado, tengo angustia, mi vida es un tropiezo total.
no tomo acción, no tomo decisión, no soy líder. Me quedo en estancamiento total, en confort, en desbalance, desajuste de esta virtud. Por esto es muy importante el equilibrio y lo que les decía al principio, crear esta filosofía de vida, que ya basado en esta filosofía, si yo sé que yo soy una persona que tengo la fortaleza y el coraje, yo ya no voy a actuar ante una urgencia solamente. Yo día a día tengo el coraje aquí y la fortaleza aquí para tomar decisiones. La gente quiere ser millonaria, pero para ser millonario necesita un montón de virtudes y de responsabilidad. No es solo tener la casa, el carro y la esposa. Es cómo lo vas a sostener en el tiempo, cómo vas a multiplicar esa riqueza, en qué vas a invertir cada dinero. Vas a ser igual, tienes que ser cuidadoso con las decisiones, tienes que aprender a tomar decisiones, tienes que aprender a solucionar problemas, tienes que aprender a distribuir el dinero, tienes que aprender a ahorrar, tienes que aprender un montón de habilidades. La gente cree que solamente es tener el carro ya. No, hay que pagarle un seguro, hay que pagarle unas cosas que cuestan ese carro. Y hay que tener mucha fortaleza y mucho coraje para enfrentar eso, ese dinero, para enfrentar esa riqueza. Por eso muchas veces las cosas no les llegan a las personas, porque les falta manejar y trabajar estas habilidades. ¿Necesitas ser capaz de tomar una decisión? Claro que sí. ¿Necesitas ser capaz de ser el líder y tomar las riendas así no haya nadie más? ¿Necesitas ser el líder y tener ese coraje y esa fuerza de voluntad y decir, no, marica, nos tocó, me tocó, no sé de esto, pero voy a hacer lo mejor que puedo, tener actitud ante la vida? Y esto es esta virtud, ¿listo? La segunda virtud, que recuerden que en este caso los estoicos la verían como templanza y Aristóteles, o la filosofía de Aristóteles, la vería como moderación. Esta sería, templanza y moderación sería como tener esta inteligencia emocional, por ejemplo, con la vida, y es que la inteligencia emocional, recuerden que no es reprimir mi emoción, sino es enfrentarme a esa emoción, habitar esa emoción, dejar que esta emoción transite por mi vida y desde un equilibrio, y que ninguna emoción me gobierne, ni el positivismo tóxico, ni lo contrario, que es normalizar depresión, ansiedad y trastornos mentales y salud mental errada. No, ninguna de estas dos emociones me puede gobernar. Estoy en un equilibrio. Permito que ante alguna situación, si mi mente, si mi cuerpo, si mi emoción fluye, dejarla fluir y seguir adelante, entenderlo como una oportunidad y aprender a tener control de mis emociones y de mi mente. También esta templanza y moderación se podría ver y trabajar como escribir nuestras emociones. Por eso les hablaba al principio del journal, porque esto es algo que no es nuevo. Esto hace parte de estas teorías de los estoicos, y es que ellos siempre decían como que era bonito tener un diario de emociones, que era importante para poder trabajar esta inteligencia emocional en esta templanza y moderación, poder hacer como el proceso con la brújula emocional, y por eso era importante escribir nuestras emociones, anotar cómo nos sentimos, anotar y escribir y llevar un diario emocional. ¿De acuerdo? Para poder hacer como este proceso de validar nuestra inteligencia emocional, con la finalidad de ellos mismos canalizar sus emociones. Cuando yo no me siento a observarme, yo no sé a qué rumbo voy, porque tu mente va a 10.000. Entonces tú vives en el tiempo de tu mente y no en el tiempo del presente, no en el tiempo de tu vida. ¿De acuerdo? Entonces ellos decían y hablaban de la canalización de emociones por medio de estos diarios emocionales. Para la templanza y la moderación es importante conocernos a nosotros mismos. Y esto es algo muy importante, y es yo saber quién soy, yo saber qué me gusta. Si ustedes se dan cuenta de lo que yo les decía hace un momento, hay gente que se la pasa copiando todo lo que hace el resto, haciendo las cosas pensando que lo que hace el resto es lo que está bien, copiándose de las redes sociales, metido en las redes sociales. Es que todo el mundo ve porno, es que todo el mundo tiene Instagram, es que todo el mundo toma, es que todo el mundo le gusta el alcohol. No, no a todo el mundo. Es porque tú no te conoces a ti mismo y no sabes discernir, porque no te has sentado a mirarte y a observarte. ¿Por qué te vistes como te vistes? ¿Qué gustos tienes?
¿Qué haces en tus tiempos libres? ¿Qué lees? ¿Qué escuchas? ¿Qué programas ves? ¿Qué música eliges? ¿Tú la eliges o dejas que el sistema te permee de un montón de cosas? Conócete a ti mismo, porque por no conocernos es que termina gente haciendo un montón de cosas para ser vistos. Oiga, míreme, míreme, acá estoy haciendo lo que el resto hace. Mujeres saliendo desnudas, la prostitución súper elevada en las redes sociales, todas las chicas mostrando absolutamente todo para que las vean, un montón de cosas que no son normales, y que pasan porque no hay un autoconocimiento. Entonces miren la importancia de la virtud. La virtud me dice, mira tus emociones, entra en ti, conócete, haz un proceso interno. La gente anda como sea, pendiente allá de la novela, del vecino, y van a tomar una decisión y ahí sí buscan por allá todo el mundo y le preguntan a los que menos saben, piden consejos a gente que está peor que ellos. Le das el permiso de que otro opine de tu vida, cuando el otro no sabe tú qué sientes, tú qué piensas, cuáles son tus necesidades. Es como pedirle consejos a alguien que está en quiebra y pedirle consejos de finanzas personales. Le pides consejos de tu matrimonio a una persona que ni es casada o que ha tenido no sé cuántos divorcios. No, o una persona que engaña a su esposo y le pides consejos para... No, o sea, hay que autoconocernos a nosotros mismos y aprender a tomar nuestras propias decisiones con discernimiento, observando desde la realidad, observando desde los ojos de Dios, conectándonos con esta intuición, con nuestro cuerpo, con nuestros sentidos que nos dicen, que son nuestra brújula. Cuando algo no se siente bonito dentro de ti, stop. Y para autoconocernos hay que hacer un proceso y es empezar a trabajar estas virtudes, templanza y moderación. También la templanza y la moderación se ven en no cohibirte. Este no cohibirte tiene acá como vinculado el placer, vivir, disfrutar. Es decir, recuerden que la vida es un flujo, la vida no es algo estático, ¿sí? Hay que aprender a trabajar estas virtudes, pero también hay que aprender a movernos en la tierra. Yo me muevo bajo mi filosofía de vida, pero también le explico a mi mente que hay cosas que para mí pueden ser divertidas. Y me divierto con la vida, me divierto. También entiendo el placer, por ejemplo, de comer, de tomar agua, de algo que me guste, de actividades que me llenen y me nutran el alma. Obviamente desvinculando que estos placeres no sean excesos del ego, no sean formas actuales de manipular a la sociedad o de creencias falsas de la felicidad y de vivir la vida, como mucha gente que se la pasas tomando, como mucha gente que se la pasas metiendo vicio en discotecas. Yo ya viví eso. A mí también me dijeron que esa era la felicidad y que chimba vivir la vida y que vamos a aprovechar el hoy porque mañana se va. Pura mierda. Mentira, falso. Eso te drena tu energía. Te llena de hábitos destructivos que después te tienes que quitar, que te llenan de enfermedades, que te quitan tiempo y te alejan de tu propósito, de tus sueños, de avanzar y de crecer. Entonces no se dejen engañar. Este placer, este vivir la vida, este gozo, este disfrute, tiene que ser equilibrado con lo que yo soy y con estas virtudes que ahora te van a liderar. Mi disfrute, salir a hacer snorkeling, hacer kayak, ir al mar, caminar en la tierra, ir a una montaña y subírmela con mi esposo. Sentarme descalza en la naturaleza. Para mí eso es un placer y un disfrute impresionante, basado en mi propia filosofía de vida. ¿Sí? Pero si tú le preguntas a mucha gente dónde está el disfrute de la vida, ¿qué te van a decir? Que en una discoteca, que en el sexo, que en un montón de estupideces, que no son reales, y no son reales no porque yo lo diga, sino porque recuerden que nosotros nos manejamos con frecuencias vibratorias. Y esas actividades te drenan energía y te dejan en frecuencias muy bajas, de frustración, de angustia, de ansiedad. En el momento donde tú estás alcoholizado, donde tú estás lleno de droga, donde estás en la rumba, donde estás en el momento de placer sexual, perfecto. Eso dura un instante. Pero el punto es, este hábito que yo tengo, ¿cómo me hace sentir después?
¿Esto cómo me está afectando a mi yo del futuro? Y por eso hay actividades que en vez de quitarte energía, te la elevan, te nutren el alma, le aportas a tu yo del futuro, leyendo, haciendo un proyecto, escribiendo, haciendo un deporte, una disciplina. Y todo esto parte del autoconocimiento. Todo esto parte de no cohibirte de la vida y de tener un equilibrio, ¿no? Puedo trabajar, pero también puedo divertirme, puedo tener tiempo libre, puedo compartir con mi esposo, puedo tener relaciones interpersonales sanas y planes sanos, ¿sí? Pero todo depende de tu filosofía de vida. Si tú no tienes una filosofía de vida, posiblemente estés pensando que lo rico es ir a hablar del otro, el chisme, hacer allá lo que tus amigos hacen, salir a fumar, perder el tiempo. Por eso es importante poder determinar nuestra vida basada en estas virtudes, porque ustedes personifican lo que ustedes son, y si ustedes no tienen virtudes, aunque seamos luz y amor todos, si estás distraído y si no te sientas a pensar en cómo quieres que sea tu vida y qué virtudes y cómo vas a personificar estas virtudes para el éxito y para una vida plena, pues simplemente ahí no va a pasar nada, va a ser la copia de lo que ha pasado miles de años con muchas personas que hemos visto alrededor del mundo. Por eso siempre hay más proletariado, por eso los que emprenden son pocos, por eso los líderes son pocos, por eso los millonarios son pocos. Que son pocos los que realmente se sientan con inteligencia a pensar, dejan de actuar estúpidamente como el resto de la sociedad. Estas personas que manejan la templanza y la moderación son personas coherentes, viven en coherencia con absolutamente todo lo que hacen. Y no es lo que vemos ahorita, ¿no? Que es el profesor de educación física obeso, o la profesora en la universidad que te habla de te habla de emprendimiento, pero nunca ha tenido una empresa. No, personas coherentes, que te hablen con coherencia, que te hablen con experiencia, que te hablen con criterio, que piensen y actúen y sean el ejemplo. ¿Sí? Una persona que dice una cosa y después la ves haciendo otra. Ay, es que voy a hacer dieta, y entonces la ves comiendo Coca-Cola. Que la ves entrenando y sale del entrenamiento y va y se coma una pizza con gaseosa. No hay coherencia, porque tu cuerpo está haciendo una cosa, tu mente está pensando en otra y estás haciendo otra. No hay coherencia. Estas personas que manejan la templanza y la moderación son coherentes, y muchas veces lo que pasa en las casas, la mamá quiere que su hijo no tenga una relación tóxica, pero ella tiene un matrimonio en el que el esposo le pega, maltrata, le bota la comida en la cara, y ella quiere que su hija no tenga un novio tóxico. Coherencia, porque lo que ella está aprendiendo de ti es el reflejo, lo que tú eres, lo que tú le estás mostrando que es normal. Las familias no tienen coherencia, la sociedad no tiene coherencia, las universidades no tienen coherencia, las instituciones ni los docentes. No hay coherencia. No hay coherencia. Y las personas tampoco. No me diga mentiras, pero tú le dices mentiras a todo el mundo. No hay coherencia. Cuando tú eres coherente en la vida, logras equilibrar tu mente, tu cuerpo y tu espíritu. Y en esta coherencia todo va fluyendo, porque logras organizarte. Pero la gente tiene la mente en el chisme, en el Instagram, en lo que la otra hizo. Quieren en su vida algo, pero no toman decisión por hacerlo. No son capaces ni de manejar su cuerpo, ni sus pensamientos, ni sus emociones. Y le entregan su energía a todas estas redes y a todos estos hábitos negativos. Y en el fondo saben que quieren algo. Ay, sí, es que yo quiero. Y es que me encantaría, es que yo quiero, pero no estás haciendo nada por eso. No estás trabajando en tu mente. No hay coherencia. Lo contrario, digamos, en desbalance. Ahorita lo que les mostré es el balance entre templanza y moderación. El desbalance, y esta templanza y moderación, aparte de la coherencia, se vería en equilibrio, ¿no? Si se dan cuenta, acá no es de irnos a ningún extremo como algunas religiones o como algunos ismos de te amo, te odio, no. Acá es como un equilibrio, es fluir con la vida, es aprender a movernos en la Matrix, pero de una manera armoniosa, desde el amor, desde la luz, con la naturaleza. Y es mantener este equilibrio en la vida, ¿no? Claro, todos queremos sentir placer, todos podemos habitarnos en disfrute. Hay que hacerle el amor a la vida
y hay que vivir romantizando nuestra vida todo el tiempo. Pero hay que hacer un trabajo interno para poder equilibrarnos, limpiar nuestra mente, y todo eso requiere un equilibrio. La templanza y la moderación. El equilibrio está en lo que les nombré antes. Si estuviera en exceso, es una persona que todo el tiempo te va a decir que no, es una persona controladora totalmente, es una persona arbitraria que va a decir esto es así y así y ya. Son este tipo de papás que vemos que son, usted tiene que hacer esto y así es. Van a tender a ser personas tiranas, que no importa si es bueno o malo, lo haces, y posiblemente van a ser personas dictadoras. Porque, claro, recuerden que es como lo contrario, ¿no? Cuando hay exceso de esto es cuando ya hay un control total. La inteligencia emocional, por eso lo explicaba, es dejar fluir la emoción. Pero si lo vemos en el exceso, la persona va a ser así, que no va a permitir que nada fluya, que va a querer tener el control de todo, que no se va a permitir sentir sus emociones, que no se va a permitir llorar. Así, como una estatua, muertos en vida. Y la deficiencia de esta templanza y moderación, es decir, ya el otro extremo, acá está la templanza y la moderación, ¿cierto? Aquí está el exceso, que es lo que les acabo de decir, que es una persona casi que un dictador, ¿cierto? Que es el otro extremo, es de más, mucha inteligencia emocional, no, eso no es inteligencia emocional, mucho control, ¿cierto? Y acá está el déficit, o sea, personas que no tienen nada, que ni siquiera trabajaron un poquito estabilidad. Son personas que no tienen autodisciplina, es decir, son personas que no son capaces solitas, sin que tengan a un policía ahí de hacer lo que tienen que hacer. Son personas que no saben cómo manejar los vicios. ¿Quiere fumar? Ah, bueno, sí. ¿Quiere tomar? Ah, sí. ¿Quiere ir de rumba? Sí, vamos, sí. No se pueden controlar, no tienen autodisciplina, no saben darle un equilibrio a los vicios, siempre son propensos a querer más y están insatisfechos, siempre quieren más. Caen en hiperemocionalismo, es decir, que son así como que tú les dices, o tú no la saludaste así de beso y empiezan, ay, es que ella ya no me quiere. Y sí, como que ya son demasiado emocionales, pero hacia lo negativo, ¿no? Ya todo lo ponen como en una exageración profunda. Son personas muy sensibles, pero no sensibles de que tengan inteligencia emocional, sino que todo se lo toman personal, de que tienen una interpretación de la vida hipersensible, como si fueran cristales. Tienden a caer en lujuria, en conflictos de dinero, en alcohol y en exceso de vicios. ¿Por qué? Porque cuando no hay un control emocional, cuando no hay un equilibrio de nuestras emociones, recuerden que nuestra emoción de alguna manera va a buscar un escape, y ese escape normalmente es nuestro cuerpo. Cuando yo no tengo autocontrol de mi vida, yo dejo que otros decidan por mí, y cuando tú no decides sobre lo que realmente tú quieres, tú vas por ahí por la vida. Y si la mayoría o el gran porcentaje de la sociedad está errado en este aspecto, de que simplemente normalizaron un montón de hábitos que son súper autodestructivos, entonces son personas que tienden a caer muy fácil en este tipo de vicios, en ismos, en culturas como por ejemplo los emo, culturas que son demasiado tóxicas, donde la gente es así como que, ay, es que estoy triste, y se cortan. O sea, ya es como el otro extremo, y es que no manejan nada de su inteligencia emocional, es que no tienen un control de su propio cuerpo, de su propia mente, no tienen un control de nada, no tienen un control del placer, de los vicios, del disfrute, no. Es todo en exceso, o sea, es la deficiencia en exceso, ¿no? Entonces miren la importancia de la personificación de estas virtudes del ser. Es importante ponerle esta templanza y esta moderación a nuestra vida y tenerla en un equilibrio. Recuerden que lo más importante es tenerla en un equilibrio, no desbordarla ni en el exceso ni en la deficiencia. ¿Listo? Sino aprender a entender que esto tiene que estar en este flujo de la vida. La tercera virtud que les voy a explicar, recuerden que la primera es estoica, que en este caso sería justicia, y Aristóteles también la ponía como la justicia, pero yo le voy a agregar la moral. En la filosofía, la justicia es la moral, es decir,
Para ellos la justicia era la moral, no es el tipo de justicia que vemos ahorita, que es de justicia punitiva, de que yo te castigo, de que yo tengo la razón, no, sino estos estoicos y los Aristóteles y los filósofos en este momento veían esta justicia como la moral, ¿listo? Y en este caso, esta moral era el orden, la ley y el orden. Es como esta brújula que nos permite movernos por la tierra y poder vivir en un equilibrio, ¿no? En el orden de la vida. En este caso, la moral es ver por mi bien y por el bien de los otros. Esta moral era muy hacia afuera, ¿no? Que veo por mí y veo por el bienestar de los otros. Las personas tienden a tener un sentido de la comunidad, de lo comunitario, lo común, lo comunal, todos. Y entienden esta justicia que, como les digo, es moral, y es que soy justo por mí y justo por todos, es decir, en un equilibrio. No es la justicia hacia mí, sino es para todos, justos y equilibrados todos. Si se dan cuenta, algunas religiones tienen vinculado este tema de la moral y de pronto lo tienden a ver como pensar en los demás y lo relacionan es con el diezmo, ¿no? Con la caridad, con darle dinero a otros, pensar en todos. Es una forma en la que ellos lo representaron. Recuerden que la justicia tiene una balanza, ¿cierto? Esta balanza es la comparación y benevolencia y tiene una parte como el símbolo de la justicia que tiene como una balanza. En una balanza es la justicia, el orden y las reglas. Y en la otra balanza es la misericordia. Es decir, que haya esta balanza entre estas tres. Por eso le llaman la balanza de las leyes del orden, porque es como este flujo, ¿no? Justicia, orden y reglas, y por el otro lado la misericordia. Lo contrario a la justicia y la moral, por ejemplo, en exceso o en deficiencia, sería actos ilegales, personas totalmente egoístas, el caos total, personas amorales, es decir, que estén en contra de absolutamente todo, personas injustas y personas que hacen actos no permisivos, personas que solo piensan en ellos, personas muy egoístas. Miren que esta ausencia de moral la tendemos a ver mucho en personas que tienen cargos públicos. Y es que en vez de pensar en todos, piensan es en ellos. Los beneficios son para ellos. Roban dinero, hacen actos corruptos. Le roban al pueblo. Si se dan cuenta, como les decía al principio, estas escuelas de filosofía de alguna manera le hacían una crítica a los reyes que tenían, ¿sí? En ese momento. Entonces, miren la diferencia, ver por el bien de otros. La mayoría de políticos y perfiles políticos que hay están en este desequilibrio de esta virtud, porque no son ni justos ni morales. Por el contrario, son egoístas totalmente, en su mayoría. ¿De acuerdo? Entonces miren la importancia de trabajar este tipo de virtudes. La cuarta virtud sería sabiduría por los estoicos y prudencia por Aristóteles. Esta sabiduría y esta prudencia en equilibrio se verían reflejadas como que tú en tu propio caminar de la vida aprendes con la vida, aprendes con el flujo de la vida, aprendes caminando, aprendes haciendo tu propio camino del héroe, no colgándote a nadie, sino prueba y error, prueba y error, prueba y error. Ves la vida como una oportunidad para aprender. La sabiduría viene a ser todo este conocimiento adquirido en esta prueba y error de la vida. Es decir, están muy abiertos a entender que vinimos a explorar esta vida y que si yo me arriesgo y que si yo camino y que si yo hago las preguntas y que si yo exploro y si me arriesgo y si hago uso, digamos, de las otras virtudes, si soy líder, ¿sí? Si camino por la vida con esta libertad de entender que todo es una oportunidad y que todo va a salir bien y de que todo voy a aprender, es actuar de manera sabia. Tienen un excelente uso del tiempo. Para ellos siempre hablaban de que el tiempo era la mayor riqueza. Entonces miren la importancia. Ahorita la gente es allá pegada al celular y no. Las familias todos en una mesa y chateando. O mirando allá el perfil de otros. Buscando y queriendo la vida de otros. Perdiendo su propio tiempo de vida.
Miren la importancia de estas virtudes: sabiduría y prudencia, en equilibrio. También el discernimiento. Recuerden que el maestro, que el sabio es el que permite que en su vida sea muy fácil la toma de decisiones, y aprenden a discernir teniendo claridad de la razón, dándole una razón equilibrada a esa decisión que están tomando. Y tienen un crecimiento en conciencia, porque además acuérdense que el sabio enseña. El sabio le entrega la corona a la otra persona y le enseña cómo es el camino. No es lo contrario, ¿no? Que ahora las personas sabias son como, no son sabias. Y es que se quieren quedar todo para ellos, la información para ellos, todo para ellos. No. El sabio entiende que nada es eterno, y como nada es eterno, yo dejo un legado. Yo enseño, yo le entrego esto a otra persona para que siga el camino. La sabiduría es esta sabiduría, es esto que aprendemos de la vida y que podemos enseñar generacionalmente. Entonces, vean, en equilibrio, pues serían estas. En desequilibrio, que en este caso sería en exceso o en deficiencia, serían personas súper arrogantes. Ay, es que yo sé todo, es que yo creo que... Y son personas demasiado arrogantes que creen que saben absolutamente todo, que no dejan participar a otras personas, que creen que ellos siempre tienen la razón, que también son un poco egocéntricos, que también son ignorantes, porque por solamente creer que ellos tienen la razón, omiten otras perspectivas de la vida, que es importante. La persona sabia escucha, la persona sabia siempre va a ampliar su información. El que no es sabio, o el que tiene déficit de esta sabiduría, o el que tiene exceso, se va a volver arrogante, o simplemente no va a tener interés de absolutamente nada. Va a ver todo como un problema, no va a quererse mover, va a ser una persona que siempre va a querer estar en confort. Ay, no, yo prefiero aquí. Yo ya sé que mi trabajo es mover esto y ya. No quiere mirar, no quiere explorar, no quiere levantarse, no quiere aprender de la vida. Quiere que todo le digan así desmenuzado. No quiere saber, no quiere aprender, omite información, es como que no le interesa nada en la vida y no toma conciencia. Es decir, puede ser personas que una y otra vez les han pasado la misma situación y siguen haciendo exactamente lo mismo, como que no se sientan a pensar, oiga, pero es que yo he tenido 20 relaciones tóxicas y todos me han pegado. Y el primero que le dice bonita, otra vez allá está, y nunca se ha permitido estar sola ni tranquila. No, como que siguen, no tienen un estado de conciencia, simplemente siguen repitiendo todas esas cadenas porque no hay conciencia, no hay interés de aprender con la vida, no aprenden con la vida, se conforman. ¿Listo? Estas serían las 4 virtudes cardinales, principales y primordiales que yo en este caso les quiero presentar en este video. Realmente con los ejemplos que les di, yo creo que es muy evidente la importancia de poder hacer la vinculación de estas virtudes estoicas a nuestra vida. Como les dije al principio del video, es importante crear nuestra filosofía de vida, es importante sentarnos y parar un momento y pensar en mí, en mis sueños, en mis metas, en mis propósitos, en el para qué la vida me manda a X o Y situación, en cómo estoy lidiando con mis emociones, con los vicios, con el equilibrio en la vida. Si tengo en algún extremo alguna de estas virtudes, si no tengo ninguna. Porque si ustedes se dieron cuenta, lo que yo les mostré es la personificación de estas virtudes. Entonces, si ustedes voltean a mirar a la sociedad, es clarísimo que no hay un autoconcepto, es clarísimo que para muchos no hay un bien común, es clarísimo que muchos no tienen el equilibrio de los vicios y los placeres. Sí me hago entender, como que es demasiado evidente ver que hay esta ausencia de virtudes actualmente en la sociedad. Y yo no es que esté criticando a nadie, simplemente es importante entender estas virtudes, no como algo ajeno que escribió algún filósofo, sino es como algo que estamos viendo día a día. La ausencia de estas virtudes las estamos viendo día a día. Por eso es importante cuando yo veo a alguien externo y me quiero referenciar, ver qué virtudes tiene. ¿Qué coherencia tiene? ¿Qué equilibrio en la vida tiene? También recuerden que en estas épocas era importante, pues, como tener un mentor, ¿sí?
Y esto ahorita está como también de pronto muy de moda, y es que hay mentora de experta en no sé qué, y está bien, está muy chévere, pero primero antes de tener un mentor, se los he dicho en otros videos, aprender a discernir, aprender a ver coherencia en estas personas, equilibrio en estas personas y poder observar cuál es la filosofía de vida de estas personas, no seguir a cualquiera por seguirlo. El mentor es un referente, el mentor son personas sabias que han leído libros, que son maestros, que tienen educación. La idea del mentor es seguir estos pasos. Anteriormente era muy conocido, y es que estos filósofos se metían a estudiar juntos y un discípulo le enseñaba al otro y entregaba la sabiduría. Ahorita podemos guiarnos o inspirarnos de alguna manera. Recuerden que en la actualidad el camino es propio, el camino es de cada uno. Tú puedes guiarte, tú puedes tener referentes, pero el camino del héroe es tuyo. Ya no es como antes, que literal nos entregaban el conocimiento así y tú seguías los pasos. Ya no. Tú tienes que hacer tu propio camino de vida, y por eso tú debes decidir dónde, cómo quieres estar. Nadie más te lo va a decir. En esta época de la existencia ya no funciona así. Funcionaba hace miles de años. En estas épocas de los estoicos funcionaba así. Ahorita ya no. Ahorita cada uno tiene el discernimiento y tiene la posibilidad de decidir, y por eso en este planeta, ahorita en esta época, tenemos el libre albedrío. Vas a tener la dualidad siempre. Siempre vas a tener ahí todo, el porno, las drogas, el vicio, la rumba, la fiesta, la señora que te está echando ojitos así tengas esposa. Siempre vas a tener todo ahí, pero tú vas a tener la posibilidad de decidir, el libre albedrío. ¿Listo? Igual acá. Vas a tener todas las posibilidades de la vida buena, de vivir en equilibrio, de hacer deporte, de cuidar tu cuerpo, de trabajar en tu parte espiritual, de aprender a ser millonario y tener riquezas en las diferentes dimensiones de la vida, no solamente en dinero ni con un trabajo, sino con equilibrio, con libertad de tiempo, con creatividad, pensando en los demás, ayudando al mundo, creando, siendo buen ser humano, aplicando y enseñando desde estas virtudes y filosofía de vida, teniendo coherencia, viviendo en equilibrio. O sea, siempre vas a tener las dos opciones, pero ya ningún maestro te va a decir, sigue mi camino, toma mi conocimiento. Eso ya no va a suceder. Recuerden la importancia de equilibrar tu rutina, tus hábitos, porque si se dan cuenta, la personificación de estas virtudes se reduce a esto, ¿no? A la final, a cómo me comporto, a qué hago, a cómo lo hago, a cómo veo la vida. Ser una persona sin virtudes es ser una persona desvirtuosa. Y por eso les expliqué con contextos reales. Es decir, todo lo que ustedes posiblemente ven a su alrededor, o lo que han visto de pronto por redes sociales, o en las novelas, o en las películas, son personas desvirtuosas, que no tienen virtudes. Y esto genera crisis existencial, porque son personas que terminan en una caída de conciencia muy fuerte. Son personas que viven alcoholizadas, que tienen vicios, trabajadoras sexuales, son personas que engañan todo el tiempo, que son mentirosas, que no tienen ningún tipo de ética, de moral, son ladrones o son artistas muchas veces, o juegan con las personas, con sus emociones, o que te quitan cosas de manera irregular. Tienen una caída de conciencia, las personas desvirtuosas, sin virtudes, y esto es muy importante. Poder ver, si yo ya conozco de las virtudes, yo ya puedo observar el mundo diferente, y por eso educarnos es una de las mejores maneras, porque yo tengo un amplio concepto de las cosas y de esta manera puedo observar la realidad, y cuando yo observo la realidad puedo discernir, puedo ver con ojos más claros qué es lo que está pasando ahora en las redes sociales. Siguen a un montón de gente, un montón de personas que no tienen nada que ver ni siquiera con los temas de los que hablan, y te están enseñando lo contrario, la caída de conciencia. Personas desvirtuosas haciéndose pasar por maestros, haciéndose pasar por sabios, cuando no tienen nada de sabios ni de maestros. Y la gente allá detrás, en la misma caída de conciencia, porque si lo sigues es porque tú estás en la misma caída de conciencia, si no, no lo seguirías. Tendrías discernimiento, podrías ver con claridad. Recuerden que todos los maestros que buscamos están dentro de nosotros. Anteriormente se usaba mucho el mentor, ¿sí? El mentor para poder guiarme. Como les decía, en esta vida
Sí, sí hay mentores que nos facilitan información y herramientas, sí las hay, te pueden orientar. Anteriormente les llamaban el oráculo a las personas sabias. Y la persona del oráculo no era como que te leyera las cartas, simplemente era un consejero en estas épocas de los filósofos. Y era respetadísima esa persona. El oráculo te daba la respuesta a absolutamente todo y guiaba a las personas. Tú llegabas con un problema y él o ella te decían absolutamente cómo solucionarlo, qué hacer. Es prácticamente como un mentor ahora, pero anteriormente lo llamaban el oráculo y de ahí sale la palabra el oráculo. Ahora, en la actualidad, podemos guiarnos, inspirarnos, pero siempre las respuestas reales las vas a tener adentro. Aprender a conectarte contigo, con tu maestro interior. Siempre intentar recordar quiénes somos, de dónde venimos, darle luz a nuestra sabiduría ancestral, a nuestras vidas pasadas, a quienes éramos antes, a nuestros linajes y herencias y linajes maternos y paternos que también nos mandan mucha información de nuestra historia y del por qué estamos aquí ahora, de nuestra misión, de nuestro trabajo. Hay muchas familias ancestrales, curanderas que ahora son, no sé, personas que, por ejemplo, biólogas, y ahorita entonces personas que estudiaron, no sé, algo de cuidar a los animales o algo de cuidar la naturaleza. Entonces tiene que ver muchas cosas con nuestras vidas pasadas, con nuestra conexión ancestral, pero si yo no me siento a mirar y a observar y a conectarme conmigo, no voy a llegar a esa información tan profunda que tenemos en nuestro interior. Recuerda que tú eres tu mejor mentor, tú no necesitas nadie que te esté diciendo qué hacer. Yo he pagado mentores, lo he dicho varias veces, porque soy nueva en este tema de emprender, además estoy emprendiendo en un país que no fue en el que me crié en teoría, todavía soy nueva en Estados Unidos, llevo 2 años, pero después de pagar algunos mentores me di cuenta que sí, hay que darse el chance uno y hacer el trabajo interno uno, porque de pronto la persona te va a hablar la persona que te mentorea, te va a mentorear con sus creencias limitantes, con sus dolores, con sus grandezas, con sus luchas, con su propia construcción de la vida. Y te va a dar todas las respuestas basadas en eso, ¿no? Tanto en lo bueno como en lo malo, en las creencias limitantes que todavía tenga, con su estado emocional y psicológico como lo tenga. Entonces es muy, muy, muy cuidadoso uno tener que pedirle el concepto a otro de su propia vida. Por eso tú eres tu mejor brújula, tú eres tu mejor maestro, tú eres tu mejor mentor. Y es lo que yo hago ahora, yo ya no estoy pagando ahorita mentores, porque ¿para qué? Encontré un montón de gente que solamente quería vender. Y eso que me sentía a discernir y a mirar. Pero creo que de pronto el mensaje era otro y era, tienes que conectarte más contigo. Entonces, eso no es un trabajo fácil, pero y a poquito he ido filtrando cosas y voy entendiendo muchas más cosas de la vida y de mí misma. Es importante investigar, leer, a veces todo no lo queremos pasar por la galleta y eso es lo que pasa mucho en el mundo espiritual. Y es como, ay, sí, es que yo tengo habilidades psíquicas y entonces ya montan una empresa solo con las habilidades psíquicas, pero no estudiaron, no leen, no investigan. Hay que estudiar, hay que investigar, hay que leer, hay que ampliar nuestra información. O sea, sí hay que hacerlo, sí tenemos que empezar a tener más conocimiento, más sabiduría para poder servir desde la luz y servir con criterio. No es que, no, porque yo creo que es así, no. Tú buscas, tú investigas, porque también no es vender falsa luz como hacen muchos, que solo repiten y repiten, no, es interiorizarlo y entenderlo y tú sacar tu propia conclusión de la vida, tu propio camino, no copiarse ni colgársele a nadie tampoco. Eso se ve demasiado y es que toda la gente se le cuelga a los psicólogos, por ejemplo, a los terapeutas. La terapia es por un tiempo y hay muchos tipos de terapias, pero hay gente que todo se lo entrega a su terapeuta. No son capaces ellos ya de soltarse del proceso también, de entender que la terapia es un proceso y que todo tiene un ciclo. Entonces, si me hago entender, la terapia, nosotros no podemos ser dependientes de una terapia, no podemos ser dependientes de un mentor, no podemos ser dependientes de algo externo. Necesitamos entender que hay cosas que se requieren por ciclos y por momentos y que no me le tengo que colgar a nadie.
que nada es eterno, que todo el tiempo hay unos lutos, que todo el tiempo hay unos ciclos de la vida y que las cosas se acaban y empiezan, se acaban y empiezan. Y no se copien, trabajen en su autoconocimiento, trabajen en su desarrollo personal, no se copien de nadie, todos somos súper auténticos. Si ustedes trabajan en esta virtud de autoconocimiento se van a dar cuenta que tienen un montón de virtudes bellas, que valen oro en este mundo tan domado. Tienen a todos súper alineados. Ahora todas quieren tener el mismo tamaño de senos, todas quieren tener la misma nariz, todas quieren tener el mismo corte y el mismo color de cabello, todas con el culo grande. Nos tienen alineados a todos. Pero si tú te conoces a ti mismo y confías en ti y no te copias de nadie y no quieres ser como el otro, sino te aceptas en tu naturaleza y en tu esencia y le das valor a esa esencia, te vas a dar cuenta cómo ahí está la riqueza. Cuando tú aprendes el camino desde tu experiencia, qué bonito que tú hagas este camino del héroe y tú lo enseñes, así como lo hice yo. Ustedes saben, yo tuve mi caída de conciencia, yo estuve fumando marihuana, estuve en discotecas un montón de tiempo, bueno, en realidad fue solo un año. En discoteca, rumba, alcohol, parchar, sexo por ahí, un montón de cosas estúpidas que creí que eran. ¿Y qué hice yo? Transformé totalmente mi vida. Ahora tengo una vida llena de virtudes, de valores, de crecimiento personal, donde trabajo en mí, donde trabajo en mi cuerpo, donde tengo una rutina de hábitos, donde tengo una filosofía de vida, donde mi vida ya está manejada y planificada con metas, con objetivos, donde tengo un horario, donde absolutamente, y parce, yo puedo decir que mi vida en un año ha cambiado impresionantemente. O sea, yo soy una mujer súper feliz, como nunca lo había sido, y tengo los mejores hábitos de la vida. O sea, mis planes locos son, no sé, ir a meterme al mar a nadar con los animales, ¿sí? Escribo en mi cuaderno de emociones, tengo mi rutina de hábitos. Y ahora yo dije, voy a intentar ayudar a las personas, voy a ayudar a las personas por este canal de YouTube y les voy a explicar cómo lo hice yo y cómo salí de ahí. Entonces es importante que cuando tú encuentres ese maestro que hay en ti, te des la oportunidad de enseñarles a otros tu camino del héroe y aconsejar al otro cómo lo hiciste, porque muchas veces muchas personas quieren, pero no toman acción, pero muchas sí, y empiezan a buscar la información y de pronto tú les puedes ayudar, les puedes dar la advertencia, oiga, ojo con esto. Ya depende de cada persona cómo recibe este mensaje. Es importante siempre evitar las quejas, evitar quejar de que esto no me gusta, de que qué pereza, y enseñas tu camino del héroe, adviertes, enseñas, cuentas tu experiencia y enseñas cómo saliste de ahí. Esto se ve mucho, por ejemplo, en temas de desarrollo personal, de desarrollo del cuerpo, de hábitos, personas que de pronto se curaron de obesidades, ya que estaban enfermos, ya que tenían un grado de obesidad y lograron por medio de un equilibrio químico en su cuerpo, de deporte, de alimentos saludables, de limpiar su mente también y llegar como a este punto de equilibrio en el que su cuerpo ya se encuentra bien, equilibrado, que ya tienen una vida saludable, que limpiaron su mente ya con hábitos saludables y le enseñan a otros a cómo salir de estas obesidades. Esto lo vemos muchísimo, por ejemplo, con el tema de fitness y del deporte. Pero hay muchos aspectos de la vida donde encontramos estos mentores y estos maestros que lograron superar la situación desde su historia real y ahora lo están enseñando. Esas son otras formas, pues, de poder demostrar estas virtudes. Recuerden que lo más importante es el ejemplo y la coherencia. Tú enseñas con ejemplo, tú enseñas cuando eres coherente contigo mismo. No es por darle resultados a los otros, es por ser coherente contigo, con tu proceso. Las virtudes no son algo que uno le muestra a la sociedad, es un proceso de ti para ti. Y de ese proceso tan bello salen un montón de frutos, de oportunidades. ¿De acuerdo? Entonces trabaja en ti, trabaja en tu desarrollo personal, trabaja en tu proceso mental, trabaja en hacer y en crear tu filosofía de vida, tu cajita de virtudes. Y toda tu vida, te vas a parar encima de eso toda tu vida. ¿Listo? Que eso sea lo que esté debajo de ti, que esa sea tu base en la vida, las virtudes. ¿Listo? Los valores, la ética, tu propia filosofía de vida, la tuya, no la de nadie más. ¿Listo? Espero este capítulo les haya gustado un montón y les haya servido. Recuerden que somos Sabiamente Adelaida
Los quiero mucho, besitos y chao, chao. Hola, soy Adelaida. Este es un espacio para cultivarnos, aprender y desaprender de la vida. Bienvenidos.